¿cierto? Filamentos de vida. Bien, ¿y una o dos diferencias entre ellos? Acá. Unos son rígidos y los otros son más inestables. O sea, los intermedios son rígidos y los de actina son más inestables, o sea, lo que permite que se alargue esa corte. Bien, eso le da, si es polar, O sea, le uno es apolar y otro. exactamente, sí. Si uno es polar, entonces permitía esto de la polimerización y despolimerización. Y si era polar, como en el caso del filamento intermedio, permitía esa rigidez. No es que es rígido, ¿sí? Es una proteína, pero va a tener una cierta rigidez y una consistencia. Quería repasar esta parte porque va a estar relacionado también con las cuestiones de la superficie de membrana, ¿sí? Los filamentos. Sí. Y con respecto a la actividad 1 la resolvimos y quedaba la del videíto, ¿no? Que estaba relacionada justo con el gráfico que tenían para observar ahí. ¿Cuál? Vimos el video de la contracción muscular, Sí. ¿se acuerdan? Bueno, estaba relacionada también con la actividad. Si no lo hicieron, igual lo hacemos así a modo general, lo vamos pensando entre todos y arrancamos con el próximo tema, después lo resuelven tranquilos y lo piensan tranquilos. ¿El videito lo pudieron volver a ver o sí? Bueno. ¿Se acuerdan qué tipo de filamento interviene o qué tipo de componente del citoesqueleto interviene en la contracción muscular? La actina. Sí. Actina y miosina. Sí. Troponina. Sí, es una proteína accesoria. Sí. Bueno, ¿qué tipo, si yo digo entre los microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina, ¿cuáles son? ¿Cómo? ¿Cuáles son? Hay tres grupos, Sí. ¿no? De componentes del citoesqueleto. Sí. Los de actina, ¿sí? Que son los más delgados. Van a intervenir con otras proteínas, pero no son filamentos intermedios, por ejemplo la miosina. ¿Sí? No, están agrupados en los microfilamentos de actina. Entonces el conjunto de la miosina y la actina, como ustedes dijeron, forma lo que es la estructura del sarcómero. ¿Se acuerdan qué ion? De calcio. El calcio es el que interviene en esto de la contracción. ¿Alguno se acuerda cómo actuaba? Se enlaza con la troponina. ¿Se enlaza con la troponina o permitía que pasara qué? Para hacer los sitios de unión. O sea, se desplaza y queda deja el sitio de unión liberaba para el sitio de miosina. unión. Bien, libera el sitio de unión y ahí ¿qué permite? Una vez que libera, La cabeza de la miosina. ¿se engancha a cuál? Están los dos filamentos así. La cabeza de la miosina se engancha con qué? ¿En el sitio de unión de quién? ¿De qué tipo de filamento? Los mencionaron. Ah, los de actina. Sí, ahí está. La cabeza de miosina, ¿sí? Va a anclarse al sitio activo que deja libre la troponina, ¿sí? La tropomiosina y la troponina. Entonces una vez que se ancla, ahí permite la contracción. No es que una sola cabeza de miosina se va a anclar, ¿sí? Sino que es una seguidilla de anclamiento, ¿sí? Bueno, y ahí se permite la contracción. Lo que va a pasar es como que se va a meter hacia adentro, ¿sí? Y se va a polimerizar de vuelta. También va a crecer el filamento y se va a cortar. Y en eso va a producirse las contracciones también, ¿sí? Bueno, eso es importante porque siempre que intervengan los filamentos de actina, sabemos que hay contracción. Puede haber contracción si interviene en conjunto con la miosina, ¿sí? Se polimeriza o despolimeriza y a la vez genera una contracción. Y con respecto al filamento intermedio, saber que tiene una cierta consistencia por esta polaridad, entonces no se va a despolimerizar, sino que va a tener una estructura, o va a mantener una estructura también, ¿sí? Y recuerdan que había distintos tipos de filamentos intermedios. ¿De qué dependían? Sí, decís fuerte, vos decís, pero decís bien las cosas. ¿Del tipo de célula? ¿Todas las células eran iguales o son iguales? No. Bien, hay una diferenciación celular, ¿sí? Y esas células conforman tejidos y órganos y cada una cumple una función específica, ¿sí? A nivel orgánico.
Bueno, lo que vamos a ver hoy es superficie celular. Si leemos el título, ¿a qué podríamos hacer referencia con superficie celular? De la membrana plasmática. Bien, a la membrana plasmática. Ustedes ya vieron algo de membrana plasmática, ¿sí? ¿Vieron la estructura de la membrana? Ujú. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo que puedan mencionar de la membrana? Mosaico fluido. Bicapa de fosfolípido. Bien, una bicapa lipídica, ¿sí? Intercalado con proteínas. Intercalado con proteínas. ¿Y las proteínas podían ser de qué tipo? ¿Para qué servían esas proteínas? A ver. Era para transportar. Sí, permite, o son canales o cables, canales. ¿sí? O son proteínas como bombas, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Que permite el pasaje de iones. Bueno, lo que vamos a ver de superficie celular, esto vendrían a ser microvellosidades. Nosotros vimos algo de las estructuras microvellosidades y sabemos que tenemos a la membrana y la membrana se va a deformar de alguna manera para permitir la estructura de la microvellosidad, ¿sí? Pero no deja de ser estructura de membrana. Si creo que no puse una imagen de estructura de membrana, pero podría haber puesto. Una estructura de membrana podría no tener microvellosidades, ¿sí? Son células específicas las que van a tener microvellosidades, que ahora lo vamos a ver. Y bueno, esta estructura de membrana va a delimitar a la célula, va a delimitar su medio externo, ¿sí? De su medio interno. Le va a dar una estructura también, ¿sí? Va a contener todo lo que se encuentra en la matriz citoplasmática. Todo esto es parte de la membrana. Y a la vez, como ustedes dijeron, también va a haber proteínas, ¿sí? Que van a estar o en la periferia o integrando la membrana para el pasaje de ciertas sustancias, ¿sí? O moléculas. Relacionado con la nutrición celular. Eso. Ahora, de la superficie de membrana vamos a hablar de diferenciaciones de la membrana. Como todas las células no son iguales, ¿sí? Las membranas también van a ser diferentes y van a tener diferenciaciones. Vamos a hablar de microvellosidades. Estos son los puntos de los que vamos a hablar en la clase, ¿sí? Microvellosidades, uniones intercelulares. Y dentro de las uniones intercelulares vamos a hablar de uniones oclusivas, de uniones adherentes y de unión comunicante. Bueno, como para dar un pantallazo general, si nosotros vemos a las microvellosidades, ¿sí? También es una diferenciación de membrana, como mencioné. Del lado luminar, se dice luminal, que vendría a ser el lado que queda por encima de esa membrana en la superficie, conectando todo lo que es el líquido intersticial o el medio intersticial, ¿sí? Tenemos por este lado la parte superior y tenemos las partes laterales. Esta es una célula, acá se divide, ¿sí? Hay una separación que genera la membrana de esta célula y la membrana de esta célula. Esta es otra célula. ¿Cuántas células ven acá en el esquema? 3. 3 células. Bueno, esta vendría a ser la división de la membrana, ¿sí? Del lado lateral. Así estamos bien, ¿no? Son los lados laterales. En los lados laterales se van a encontrar este tipo de uniones, ¿sí? Por eso son uniones intercelulares, porque como no hablamos en el tejido, vamos a hablar del organismo animal, no hablamos de células unicelulares, de organismos unicelulares, sino pluricelulares, que conforman tejidos, tejidos órganos y sistema de órganos. Entonces vamos a hablar siempre de conjuntos de células comunicándose, ¿sí? Por eso son uniones intercelulares. Se pueden comunicar de alguna manera o se pueden adherir de alguna manera, o no comunicarse, ¿sí? Como en el caso de la oclusión. Les quería mostrar como una imagen medio general, porque después vamos más a lo específico de las estructuras, ¿sí? Bueno, microvellosidades. Algo había mencionado en la clase pasada. ¿Para qué creen que son las microvellosidades? Para aumentar la superficie. Bien, ¿qué significa eso? Y tener mayor cantidad de superficie. De superficie. En menos espacio, mayor cantidad de absorción. Bien, si yo tuviera una célula sin microvellosidades, ¿puede absorber también? Menos. ¿Puede Sí, absorber? puede absorber. Sí. ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué?
de la membrana. de la membrana. Pero esto que vendría a ser una característica de esta membrana es tener las microvellosidades generando lo que dice Mayor la compañera, mayor superficie. ¿Sí? Va a generar mayor superficie porque va a tener contacto de qué? Y mucho mayor contacto de la membrana Por ejemplo, plasmática. si es el intestino, Bien. mayor cantidad de nutrientes se puede llegar a tener por las Sí, microvellosidades. Bien, lo que va a tener es, esta superficie de absorción es tener un cuerpo más grande, ¿sí? Con distintas dimensiones, con impaginaciones, ¿sí? Provocando esto, que todas las sustancias o las macromoléculas o moléculas queden en todos los sectores de esta parte superficial, ¿sí? Por ejemplo esta es la chapa estriada del intestino delgado que ella había dicho, es en el duodeno donde empieza, ¿sí? La parte de absorción de todo el tubo digestivo. Acá se inicia la absorción de algunos nutrientes, entonces requiere de estas microvellosidades para generar la superficie de absorción. Todas las partículas van a estar en un medio líquido, siempre estas microvellosidades requieren de un medio líquido, que es el medio intersticial o el líquido, y bueno, otros líquidos dependiendo del órgano en el que están, ¿sí? Este tipo de epitelios, vamos a decir. Ahora, ¿recuerdan qué es esto que está acá? Filamentos de actina. Filamentos de actina, sí. Y si hablamos del más y del menos, ¿desde dónde crecían los filamentos de actina o polimerizaban? Del extremo más y menos. Había una zona de nucleación y una sola zona de elongación. En realidad, Sí. claro, la eliminación. Esa es la elongación. ¿Desde dónde? ¿Desde la parte interna de la membrana o desde el ápice? La parte externa. De la parte externa. Del Bien. filón. ¿Y de la parte interna qué sucede? El crecimiento. Sí, la nucleación, el origen. Bien. Algo que le quería aclarar acá es que también se va a combinar con miosina, ¿sí? Un tipo de proteína también, para generar cierto movimiento, ¿sí? Y no es que va a ser del todo rígido porque estamos hablando de qué tipo de filamento. De actina, ¿sí? A diferencia del filamento intermedio. Lo que va a permitir, ¿sí? Es mantener la estructura, pero continuamente, no en lapsos largos, ¿sí? Se va a renovar esta estructura porque va a polimerizarse, por un lado se van a como desintegrar en la polimerización y despolimerización algunas sustancias que van a quedar en el citoplasma y otras van a ir agrandando o elongando estos microfilamentos. Es continua la renovación, pero siempre va a tratar de mantener la estructura por un mecanismo en búsqueda del equilibrio, ¿sí? Va a mantener la estructura. Si se llega a aplicar algún medicamento, ¿sí? Que interfiere en la polimerización de los filamentos de actina, ¿qué podría pasar con estas estructuras? Las guardo. Sí, no se produce esta polimerización continua, todas las proteínas se empiezan a desarmarse, a desintegrarse y a no poder unirse, ¿sí? Porque hay un medicamento que está actuando en contra de su función normal. Entonces termina por perder esta estructura, ¿sí? De microvellosidad. Bueno, acá puse algunos ejemplos. Esta es la capa estriada del intestino delgado, va a generar mayor superficie de absorción, ¿sí? En el sector del duodeno para permitir el ingreso de ciertas sustancias nutricias. Las sustancias nutricias van a entrar, ¿sí? Por la microvellosidad, por sectores de la microvellosidad y algunas por sectores de laterales, muy pocas, y dentro de estas impaginaciones, y van a terminar llegando a los vasos sanguíneos para distribuirse en las células, ¿sí? En la parte que necesita la célula. Bueno, acá tenemos enterocilios. Ambos dos se llaman enterocilios, en estos casos se le dice, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la estructura de los cilios. Estamos hablando de microvellosidades. No quiere decir que el cilio va a permitir que las células o este tejido se muevan, por ejemplo, como un organismo unicelular. No, sino que se llama enterocilios por esta especie de estructura que pareciera moverse, en realidad se mueve, porque está en un medio acuoso, no porque tenga
proteínas que permitan el movimiento, como en el caso de los cilios, ¿sí? Se mueven porque están en un medio acuoso, un medio líquido. Del conducto auditivo interno, ¿qué función podría tener? ¿Limpiar? ¿Puede ser? ¿Alguna Partículas de partícula? Claro, defensa. Sí, en realidad va a colaborar con la parte de audición, que se conecta con el sistema nervioso. por las La vibraciones. Con las vibraciones. Claro, pues se ve el fantasma. El líquido va a colaborar con las vibraciones, ¿sí? Y estas vellosidades se van a mover y también van a estimular el sistema nervioso. Va a llegar, o sea, por medio de un estímulo, ¿sí? La captación sonora, digamos, al cerebro. Con el tiempo dicen que estas estructuras pueden llegar a perder su rigidez. No sé si es tan así o si es un mito, lo que sí se puede decir que en realidad el cuerpo tiende a una homeostasis, a un equilibrio, por lo tanto va a tender continuamente a mantener estas estructuras. Y como es de microvellosidad, también se van a renovar estas proteínas y continuamente va a mantener la estructura, ¿sí? Una vez me preguntaron si cortaban la microvellosidad, ¿qué pasaba? En realidad, ¿qué pasa? ¿Se regenera? ¿Va a regenerar o no? A ver. Porque si el centro lo tiene, o sea, ¿Qué es lo que rodea la microvellosidad? membrana. ¿Qué Y pasa? la membrana no se, Si la corto. no se regenera. No, En realidad, depende que se depende de qué, pero en teoría sí se regenera. ¿Y se Porque acuerdan si de se la- pierde una microvellosidad de intestino, tiene capacidad de regenerar. ¿Sí? Y si yo corto toda la línea de microvellosidad, corto todo esto, está sobre un epitelio, ese Bueno, si se pierde es el un epitelio, conjunto de es un células, problema. es un conjunto de Ah, células. eso sí, si se pierde eso, el epitelio sí. ¿Qué pasa con las células? Se va a morir. Necrosis. se pierde- ¿Se acuerdan de la si se pierde el necrosis que epitelio, se por sí. traumatismo? ¿Sí? O sea, la membrana se regenera, sí, siempre la célula va a tender a buscar la vida, sobrevivir, ¿sí? De todas maneras va a enviar, o sea, a nivel del núcleo, proteínas, enzimas, todo para que trabajen en mantener la vida de la célula. Pero si hay un traumatismo muy directo y grave, directamente la célula, se produce una lisis de la célula, el contenido citoplasmático sale al exterior, ¿sí? Y es una necrosis. Bueno, enterocilios del epidídimo. ¿Algunos se acuerdan qué es el epidídimo? El epidídimo es donde se almacenan los espermatozoides. Claro, sí, sí. Es conjunto del testículo, digamos, sale de como un tubito que sale y rodea al testículo y después se une al conducto de frente. ¿Está bien? Bueno, va a tener esto para la reabsorción de partículas. Como ahí van a estar los espermatozoides, es necesario que esos espermatozoides se nutran mientras están en maduración dentro del testículo. Claro. ¿Sí? Una vez que estos espermatozoides están bien nutridos, maduran, pueden salir por el conducto de frente con la eyaculación. ¿Sí? Bueno, y algo más que podría estar acá, hay unas también microvellosidades que están en el túbulo proximal del riñón. ¿Sí? El túbulo proximal es parte del nefrón. El nefrón es la estructura que va a reabsorber, o sea, va a absorber todos los nutrientes o desechos, ¿sí? Para formar la orina. ¿Está bien? Es continuo eso. Si dentro de ese desecho que recién llega hay sustancias nutricias, las va a reabsorber y las va a enviar otra vez al torrente sanguíneo, y si hay desecho directamente se forma la orina. ¿Sí? ¿Hasta acá hay una pregunta? Yo. Sí. ¿Con qué proteínas se enlazaban los filamentos de actina para poder hacer la vellosidad? Para formar la microvellosidad. Claro. Si vos tenés filamentos de actina que tienen Sí. que ver con actina A, alfa y beta. Y había otra proteína. Sí, esos son las miocinas que van a Ah, permitir la entonces lo contracción anoté y bien. mantener la estructura, ¿sí? No se ve muy bien ahí. También hay fimbrina, acá chiquititos. Son distintos tipos de proteínas que van a colaborar con este ensamblado y mantenimiento de la estructura. Ahora que ya me enteré de esto. Bueno, uniones intercelulares. ¿Sí? También son diferenciaciones de la membrana.
De todas maneras, si quieren saber bien los nombres de las estructuras, ir a fondo, recuerden que tienen el de Robertis y toda la parte del filamento, componentes de esqueleto están en el capítulo 5. Esto ya es parte del 6, obviamente va todo relacionado, ¿no? Bueno, dentro de las uniones intercelulares, ¿por qué necesitan las células uniones? Unirse. Intercambio de información, Para formar Para tejido, formar tejido. para compartir, intercambiar sustancias, Señales. señales. Bien. Y si yo digo que estoy haciendo esto en el epitelio de revestimiento de la piel, ¿para qué necesito unión o adherencia? Para Para que no se Es un rompa. conjunto de células, ¿sí? Sí. Y esto tiene que soportar la atracción, la fricción o la fuerza de toda parte mecánica. Entonces necesita adherencias, ¿sí? Todas las células, para formar este tejido que debe ser resistente. Bueno, dentro de los tipos de uniones se dividen en 3 grandes grupos. Por un lado, unión oclusiva. Uniones adherentes y uniones comunicantes. ¿Oclusivo a qué le suena? Obstrucción. No, está bien. Como que no. Como que se adhieren y no se van a separar nunca. Bien, y si nos retomamos el transporte a través de la membrana, No permite. No permite. ¿no permite que transporte? ¿Sí? O sea, ocluye todo lo que tiene que ver con una comunicación celular. La célula puede ser una única célula o puede ser un conjunto de células, pero que no están teniendo en algún sector de la membrana comunicación de este tipo. Está ocluyéndose, ¿sí? Es como un sellado que se produce en este sector de la membrana, ocluyendo todo tipo de pasaje de sustancias o de comunicación. Bueno, está formado, después vamos a ver la estructura, pero participan los filamentos de actina. ¿Recuerdan que cuando teníamos a la célula, los filamentos tenían distintas distribuciones? Bueno, los microtúbulos estaban dentro de toda la matriz citoplasmática, estaban los filamentos intermedios que iban a rodear el núcleo, pero también iban a rodear a la célula, dándole la estructura y la firmeza, y después los filamentos de actina. Es una capa de la membrana. Sí, bien. Sí. Sí, el citosol es la matriz citoplasmática. Bien. Sí, van a estar, si ustedes se acuerdan de la microvellosidad, van a rodear a toda la célula en su contorno y van a continuar con esa microvellosidad la estructura que tiene en la parte superficial, la célula. ¿Sí? Entonces, la actina también se va a unir a otra proteína, la ocludina. Acá dice ocludina, pero es ocludina, de oclusión, ¿sí? Ocludina. Igual después les muestro bien las estructuras. Uniones adherentes. Dentro de las uniones adherentes hay varios grupos, o sea, hay distintos tipos de uniones. Tenemos los desmosomas, puntiformes, hemidesmosoma, banda de adhesión, punto adherente y contacto focal. Todos estos son uniones adherentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les mencioné el tejido epitelial de revestimiento que es la piel? Bueno, requieren de este tipo de adhesión, ¿sí? Para mantenerse unidas con una firmeza que soporte las acciones mecánicas. ¿Todas en qué se van a diferenciar? Por un lado, se van a diferenciar en las moléculas que participan. Tienen la misma función, que es adherir, adherencia entre células. Pero se van a diferenciar en las moléculas que participan, los filamentos que participan. Si ustedes ven acá, hay algunos que son intermedios y otros de actina. ¿Sí? También se van a diferenciar en la zona de la membrana que van a estar, la zona que van a ocupar, si es menos límite o mayor límite, ¿sí? En la zona que vamos a usar. Y después si van a estar, por ejemplo, contacto focal
y hemidesmosomas van a estar en la parte basal y no lateral. Yo les voy a ir mostrando. Acá hay otro tipo de proteínas que van a servir para la formación de estas estructuras, ¿sí? Son familias las caderinas y subfamilias las caderinas. Perdón, Aderinas, sí. Contacto focal y la otra. Sí, el contacto focal Sí. y hemidesmosoma, ¿sí? Van a estar en la parte basal. Y bueno, y hay distintos tipos de proteínas que van a ser parte de esa estructura de unión, que ahora vamos a ir. Y por último, la unión comunicante. ¿La unión comunicante para qué? Para permitir el intercambio. Es todo lo contrario a la oclusiva, ¿sí? Va a permitir el intercambio de iones, de sustancias, más que nada de iones. Entonces, este tipo de comunicación las tienen células específicas en donde van a tener mucha actividad metabólica. Estos nombres que están acá que dicen sinonimias van a ser nombres que se le pueden dar en diferentes lecturas. Se fueron cambiando los nombres a medida que se fue estudiando. Al conjunto de esto se lo llamó a partir del 1963 y como dato uniones comunicantes, así, entre comillas. Pasado el tiempo fueron descubriendo cómo eran las estructuras. Al principio las observaban y las confundían unas con otras y decían esto es lo mismo, y a medida que avanza en la tecnología con la microscopía electrónica, ¿sí? De barrido electrónico, van como observando más a nivel molecular cuáles son las diferencias específicas. Bueno, acá tenemos una unión oclusiva. ¿Cómo lo van a ver en la parte lateral de la membrana celular? La van a ver como soldaduras o remaches, ¿sí? Bien soldadito, porque es oclusivo. Va a terminar taponando toda la zona. Esta es una membrana celular y esta es la otra membrana celular. El espacio entre las membranas va a terminar sellado por proteínas, porque va a ocluir todo pasaje, ¿sí? Después van a tener otro tipo de proteínas que van a permitir la adherencia de estas ocluinas y los filamentos de actina. Así como se ve en la imagen, pareciera que los filamentos de actina se cortan ahí, como si los hubieran cortado con tijeras. ¿Hacia dónde se van los filamentos? ¿Hacia dónde? Hacia el interior de la célula. Hacia el interior de la célula, porque esto es la membrana. El interior de la célula, ¿dónde estaría? Si hablo de esta. De este lado. Este sería el interior celular. Entonces, estos filamentos tienen que irse hacia el interior de la célula. ¿Para qué? Para fortalecer ese enganche que se está provocando de la membrana, ¿sí? De una membrana con la otra. Uniones adherentes. Bueno, acá vemos